¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satel Televisión. Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades, presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar de tendencias de pensamiento, pero también de propuestas para el desarrollo, de que pueda mejorar el ecosistema empresarial en nuestro país. Siempre lo decimos en cada programa, la única forma de salir adelante es mostrando solidaridad y dándole visibilidad al emprendedor peruano, a la empresaria peruana, que día a día necesita salir adelante frente a la adversidad, que de pronto se ven representados en organismos como la SUNAT, ¿no? Que son poco amigables frente a temas ya que tienen que ver con la delincuencia, como el sicariato o la extorsión hacia un empresario. Y aún así el empresario peruano ha demostrado resiliencia, ¿no? Atención ahí. Así que este programa va dedicado a todos los emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Tenemos como invitada a María Cecilia Villegas. Ella es CEO de Capitalismo Consciente Perú. Es un movimiento global y que está fomentando algunas ideas, unas propuestas para el desarrollo del empresario peruano en el mundo, pero sobre todo en el Perú, y están haciendo un gran trabajo. Bienvenida, María Cecilia, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan José. Feliz de estar aquí contigo. Felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Veo en los medios que siempre están la gente que lidera o que pertenece a este movimiento. Cuéntanos inicialmente, este es un movimiento global, me estabas mencionando, y ¿en dónde impacta en Latinoamérica? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Capitalismo Consciente es un movimiento global que se forma en Estados Unidos de la mano del que en ese entonces era el CEO de Whole Foods. Whole Foods es una tienda de supermercados muy grande con presencia en todos los estados de Estados Unidos y que se dedicaba a vender productos orgánicos y comida saludable. John McKee, junto con Raj Sisodia, un académico de Harvard, comienzan a ver que el capitalismo está siendo seriamente cuestionado, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Y entonces deciden recentrar y volver al origen real del capitalismo. Y crean Capitalismo Consciente. Hoy en día, Capitalismo Consciente está en más de 46 estados en los Estados Unidos, y además tenemos distintos capítulos en Brasil, en el Perú, en Colombia y en México. En cuanto a Latinoamérica, está también en España. Lo que nosotros promovemos es es transformar el país a través de la empresa privada sobre la base de los 4 pilares del capitalismo consciente. Y aquí es bien importante señalar que las empresas se crean cuando un emprendedor encuentra que hay una necesidad determinada en el mercado para crear bienes o brindar servicios. Entonces, crea su empresa para poder brindar estos servicios o crear estos bienes y ponerlos a disposición de los consumidores. Por lo tanto, el capitalismo cree en el libre mercado y se basa en la libertad económica. Esto es, el derecho de un ciudadano cualquiera de crear una empresa y el derecho de los consumidores de decidir libremente a qué bienes comprar y a qué empresa comprarle. Eso es bastante interesante y complejo también, porque en la medida de que el capitalismo, no sé si bien llevado sería el término, pero llegamos a un momento en que, por ejemplo, uno va al supermercado y hay muchos intereses detrás de una góndola para poner cierto producto que tal vez pueda ser nocivo frente a un producto que es saludable, por ejemplo, y que no tiene mucha capacidad de mostrarse en el mercado porque existen preferencias que ya vienen con los grupos de poder, ¿no? Bueno, ahí la ventaja es que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es informarnos, claro, ¿no es cierto? O sea, los consumidores tenemos la obligación de informarnos cuáles son los productos más saludables y de decidir libremente qué es lo que queremos consumir. Porque la ventaja de la libertad económica es que si un ciudadano quiere decidir
comer chocolates o comer hamburguesas, tiene el derecho de hacerlo. Si un ciudadano quiere ser completamente sano o vegano y dedicarse solamente a las frutas y las verduras, también tiene el derecho de hacerlo. Y esa es la ventaja de la libertad económica. En un país como el Perú, nadie nos puede obligar a consumir un producto determinado o a comprarlo en una tienda determinada. Si yo no quiero ir a comprar a un supermercado, tengo la posibilidad de ir al mercado. Tengo la posibilidad de comprar en la bodega de mi barrio o de comprar en estos mercados naturistas o artesanales, ¿no es cierto?, de fin de semana, estas ferias orgánicas donde se venden productos orgánicos. Esa es la maravilla de la libertad económica. En países donde no existe libertad económica, por ejemplo, como en Cuba, los ciudadanos no tienen la posibilidad de ir a la gran cantidad de tiendas que tenemos en el Perú, porque solamente están limitados a comprar en un lugar determinado y a través de unas tarjetas que racionan la cantidad de productos que pueden comprar. También están limitados a qué es lo que pueden consumir y cuándo lo pueden consumir. Eso, por ejemplo, llevado a otras esferas, desde un crédito hipotecario, el acceso a una casa, a comprar un auto, ¿no? ¿Por qué comprar un auto en ese momento fósil, ¿no? Si se puede acceder o por qué no se accede a, por ejemplo, a vehículos eléctricos? ¿Por qué en el país no se está hablando de estas nuevas formas de transporte público? Es porque hay intereses, ¿no? Entonces, eso también lo genera el capitalismo. Es un exceso, es un vicio, llega un momento en que ya el capitalismo está mal entendido. ¿Eso es lo que ustedes proponen, llegar a un nuevo concepto del capitalismo? No, nosotros lo que promovemos es el capitalismo tal y como fue creado. El capitalismo cree firmemente en el libre mercado. Cree que los bienes de capital deben ser de propiedad privada y que cualquier ciudadano tiene el derecho de crear la empresa que quiera crear para brindar servicios o bienes a los consumidores y los consumidores libremente decidir qué bienes y qué servicios quieren consumir. Por lo tanto, el capitalismo se opone al mercantilismo, a la corrupción, al racismo y a la discriminación, porque el mercado no conoce nada de eso. Cuando hay corrupción, eso no es libre mercado. Cuando hay mercantilismo y se capturan privilegios para favorecer a una empresa determinada, eso no es capitalismo, esa es la perversión del capitalismo. Entonces, lo que nosotros promovemos es eso. Ahora, tú me dices, ¿hay intereses? Por supuesto, siempre hay intereses y siempre van a haber intereses. No coincido contigo de que no se estén promoviendo los vehículos híbridos o los vehículos eléctricos. De hecho, se están promoviendo en el Perú y de hecho en el Perú existen esos vehículos y el que tenga el dinero puede elegir entre un vehículo de combustible a gasolina o diésel, como hemos conocido siempre, un híbrido o un vehículo eléctrico. El poder lo tenemos los consumidores. La responsabilidad, por tanto, la tenemos los consumidores. Nosotros no podemos decir que no hacemos las cosas correctamente porque nos están ofreciendo otros productos, porque el mercado nos ofrece todos los productos que existen hoy en día en el Perú. Depende de nosotros como consumidores informarnos adecuadamente y tomar la decisión correcta. Desde la perspectiva del empresario, de la emprendedora, los altos niveles de informalidad que existen en el Perú, ¿cómo lo ve el movimiento global? Porque seguramente, no sé si es una problemática solo local, peruana, tal vez pueda ser similar a la mexicana, por ejemplo. Pero no sé si en Estados Unidos habrán niveles de informalidad o una cultura de formalidad empresarial, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve el movimiento Perú Consciente? Mira, yo te hablo de capitalismo consciente Perú. A nivel mundial existen niveles de informalidad, pero el nivel de informalidad en el Perú es altísimo, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser sumamente conscientes de que eso ocurre. Y la informalidad afecta directamente a los ciudadanos, a las personas. ¿Por qué nos afecta la informalidad? Primero, porque no permite que las empresas aumenten su productividad. Cuando estás en la informalidad,
los sueldos son menores que dentro del mercado formal y por lo tanto contratas personas que no tienen las capacidades para ser absorbidas por el mercado formal. Eso lo que hace es que tu empresa no va a poder crecer. Adicionalmente a ello, no estás pagando los impuestos que debes de pagarle al Estado para que el Estado pueda brindar servicios. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Estado? Salud, educación, el Poder Judicial, ¿no es cierto? Seguridad, pistas y veredas, agua y saneamiento. Nos quejamos de las pistas y los huecos que hay en las pistas, pero si no pagamos impuestos, ¿de dónde saca el Estado para financiar sus proyectos de infraestructura, ¿no? El Perú necesita carretera, necesita la carretera central, necesita trenes, ¿no es cierto?, para que los ciudadanos se puedan movilizar, pero todo eso demanda una inversión. ¿De dónde sale esa inversión? De los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero además, la informalidad genera competencia desleal, porque una empresa formal, pequeña, micro, difícilmente puede competir con una empresa o una microempresa informal, ¿no es cierto? Porque la informalidad no se tiene que pagar el IGB, no se paga impuesto a la renta y por lo tanto los costos son menores. Pero al final le estamos haciendo daño no solo al país. Los productos de las empresas informales no van a ser tan buenos como los productos de las empresas formales y sus trabajadores no van a trabajar en buenas condiciones ni van a continuar capacitándose. Entonces, la informalidad es una trampa. Todos aquellos que trabajan en la informalidad no tienen seguro médico, no tienen seguro de desempleo, no tienen AFP, ahorro para cuando se retiren, ¿no es cierto? Entonces no tienen vacaciones y no tienen sueldos acorde con el mercado. Entonces una de las discusiones que tenemos constantemente es ¿qué podemos hacer desde el sector privado, las grandes empresas y las medianas empresas para ayudar a las pequeñas empresas y a las micro a formalizarse? La gran mayoría de las empresas en el Perú son microempresas y de esas empresas la gran mayoría son empresas informales. Entonces necesitamos ayudarlas a pasar a la formalidad. Eso implica que el Estado tiene que generar los incentivos adecuados para que las empresas quieran ser formales. Eso significa también que necesitamos poner en la mesa de discusión una reforma laboral seria, porque lo cierto es que las microempresas no pueden asumir los costos de la formalidad. Hoy en día el sueldo mínimo es alrededor de 1.200 soles y sin embargo hay un costo adicional del 45% si es que queremos tener a esa persona en planilla. Entonces lo que termina ocurriendo es que los mismos trabajadores te dicen no, yo no quiero estar en planilla, ¿no es cierto? Además de que las empresas no pueden asumir esos costos porque como les contaba al inicio, estas empresas son poco productivas, sus ganancias son pequeñas. Entonces necesitamos transformar el país para lograr que la gran mayoría de peruanos se desarrolle en la formalidad. Claro que sí, es sumamente complejo, pero también es un compromiso que ya debemos asumir todos los peruanos, ¿no? Pienso de que el tema de la informalidad tiene que ir erradicándose paulatinamente, pero también se debe generar una cultura de información, pienso, con el tema de los tributos, ¿no? Porque lo que mencionas también a veces no representa el imaginario de como el empresario o empleado que prefiere optar que decirle al dueño, a su empleador, de que le entregue la plata directamente, ¿no? Con un recibo sin tener que asumir los costos laborales de ley, digamos, ¿no? Y eso es porque hemos llegado a una cultura, a una mentalidad informal en sí, ¿no? Y creo que eso también se plasma con la corrupción que ocurre en el aparato estatal. Así es, y es muy interesante lo que has dicho, porque en realidad la informalidad ha permeado cómo nos entendemos como sociedad y cómo nos desarrollamos como sociedad. Y por eso es que lo que vemos es la cultura del más fuerte, ¿no? ¿Quién es más violento? ¿Quién mete el carro? ¿Quién es más agresivo? Y no estamos entendiendo que parte de vivir en sociedad implica que el Estado tiene la obligación de asegurar la convivencia en paz. No podemos desarrollarnos en constante conflicto y eso es lo que tenemos hoy.
porque no confiamos en el Estado, no confiamos en el sector empresarial, pero tampoco confiamos el uno en el otro. El Perú es uno de los países de Latinoamérica con menor confianza interpersonal. Y esto es sumamente serio porque ningún país ha logrado desarrollarse sin confianza. La confianza es la base de la vida en la sociedad y creo que es sumamente importante poner este tema en discusión. ¿Cómo logramos que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones del Estado y cómo logramos que los ciudadanos vuelvan a confiar en el otro? Pero déjame retroceder un poquito y explicar qué es la confianza. La confianza es la idea de que el otro actuará de manera correcta, respetando las normas, respetando la ley, incluso cuando nadie lo está mirando. ¿Eso qué significa? Y para ponerte un ejemplo muy simple, que yo a las 3 de la mañana paro en un semáforo y no me paso la luz roja aunque no haya nadie alrededor. Eso significa que yo no boto papeles por la ventana del micro porque estoy ensuciando mi ciudad, que es mi casa, que es donde yo me desarrollo. Y si nosotros circulamos por las avenidas y por las calles de Lima, lo que vamos a ver es basura por todos lados. Incluso vemos a los choferes que están manejando y botan papeles por la calle. Eso significa también que yo no voy a engañar al otro, que si yo estoy manejando voy a respetar, que si estoy en la cola del metropolitano, pues no voy a acosar sexualmente a las mujeres que también están en la cola. Lo que sucede es que el Perú es una sociedad muy violenta y por lo tanto hace que nadie respete a nadie. Y así como estamos en camino a convertirnos en un Estado fallido. Ahí es donde quisiera llegar porque de pronto es el punto de cambio, ¿no? Y ustedes como Capitalismo Consciente realizan algunas actividades. Pasar de la palabra a la acción también es sumamente importante y ustedes fomentan este tipo de ideas a través de algunas actividades. Cuéntanos un poco lo que hacen en el Perú. Claro que sí. Capitalismo Consciente es un movimiento de líderes empresariales. Todos los que formamos parte de Capitalismo Consciente somos empresarios. Entonces, lo primero que hacemos es llevar los pilares del capitalismo consciente a la práctica. La ejecutamos dentro de nuestras empresas. Uno de los pilares, por ejemplo, es la integración con los stakeholders, entendiendo que todos los stakeholders de una empresa son importantes. ¿Quiénes son los stakeholders? Son los accionistas, son los financistas, los bancos o aquellos que hayan prestado el dinero para empezar la empresa, son los trabajadores. Los trabajadores son uno de los stakeholders más importantes. También son los proveedores, los distribuidores de nuestros productos y nuestros clientes o consumidores. Entonces, y además, los vecinos, aquellos que viven cerca de nuestras plantas, cerca de nuestras fábricas o de nuestra bodega, ¿no? Entonces, es sumamente importante entender que todas estas personas son muy importantes cuando tú desarrollas empresa y que tienes una obligación con todos y cada uno de ellos. Eso significa que tenemos que hacer empresa de manera consciente. Por ejemplo, si yo tengo proveedores, yo no puedo pagar la factura de mis proveedores a los 120 días, porque lo que estoy haciendo es impulsándolos a la informalidad. Un proveedor que me vende un producto y que yo le pago a los 120 días, pues no va a poder tener a todo su personal en planilla, no va a poder pagar sus impuestos, no va a poder pagar sus créditos. Yo como empresaria tengo que ser consciente de cuál es el impacto de las políticas corporativas que yo implemento. También tengo que ser consciente del medio ambiente. Yo no puedo contaminar libremente y no ocuparme de mitigar esa contaminación que estoy generando. Entonces, hay una responsabilidad con mis trabajadores. Si yo tengo conocimiento, yo tengo que capacitar a mis trabajadores, porque lo que yo quiero es que mis trabajadores sigan creciendo. Mientras más productivos sean, mejor le va a ir a la empresa. Y si mi trabajador quiere renunciar para irse a crear una empresa, pues eso le va a hacer mucho bien al país porque el país va a crecer. Y yo como empresaria lo que quiero es que el país siga creciendo, que haya más empresas formales, más trabajadores en la formalidad, que más personas paguemos impuestos, pero también quiero que el Estado cumpla con su obligación. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es que vivimos en un país donde hay lo que se llama un Estado de papel.
Es decir, hay la impresión de que existe un Estado, pero en realidad no hay Estado. Porque, por ejemplo, si a ti te roban, tú vas y denuncias el robo de tu celular, probablemente no, porque sabes que no va a suceder nada. ¿Qué pasa con el acceso a agua y saneamiento de millones de peruanos? ¿Qué pasa con el tema de las pistas y las veredas? ¿Qué pasa con los colegios y la atención de salud? ¿No es cierto? El Estado no está cumpliendo con su obligación. Yo, como contribuyente, como empresaria que pago impuestos desde mi empresa, como consumidora que pago impuestos cada vez que yo voy a comprar papel higiénico, yo estoy pagando impuestos, ¿no es cierto? Entonces, yo también contribuyo y además porque yo recibo un sueldo y pago impuesto a la renta del sueldo que yo recibo. Entonces, yo soy una contribuyente y yo tengo la obligación de exigirle al Estado que rinda cuentas. Y los empresarios, y esto es parte de lo que nosotros promovemos desde el movimiento Capitalismo Consciente, los empresarios tenemos un poder enorme y ese poder tiene que ser puesto al servicio del desarrollo del país. Claro que sí. María Cecilia, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Sé que eres abogada. Cuéntanos un poco de ti en tu labor profesional, por favor. Claro que sí. Yo soy abogada, estudié Derecho y tengo 2 maestrías, una en Leyes y otra en Política Pública Internacional. Soy empresaria, además, y me dedico con una convicción férrea y muy fuerte a tratar de compartir el conocimiento, a tratar de convencer a los peruanos de que tenemos la obligación de sacar nuestro país adelante. Creo que es sumamente importante porque todos los peruanos, sin importar el nivel socioeconómico que tengamos, en qué sector nos desarrollemos, si somos empresarios, emprendedores o trabajadores, todos queremos un país mejor. Todos queremos que nuestros hijos puedan tener una mejor vida que la que nosotros hemos tenido, que accedan a educación, a salud de calidad. Todos queremos cumplir nuestros sueños y por lo tanto esta es una conversación que tenemos que tener, porque difícilmente alguien quiere vivir en una sociedad tan violenta, difícilmente alguien quiere vivir en un país donde la confianza interpersonal es tan baja y donde nadie respeta al otro, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de construir un Perú para todos los peruanos y tenemos esa obligación no solo con el país, sino con nuestros hijos y con nuestros nietos. No podemos pasar por esta vida y no haber contribuido a construir un mejor país y creo que eso es sumamente importante. Importante mensaje que nos da María Cecilia Villegas a través de Capitalismo Consciente Perú. Es un movimiento global, ¿no?, que se ha fundado en Estados Unidos, pero tiene varios capítulos a lo largo de dicho país, pero también en América Latina, ¿no?, en importantes países como el Perú, ¿no? Y definitivamente están buscando el impacto positivo y las buenas prácticas empresariales en los peruanos y peruanas, ¿no?, que deciden emprender. Para ir terminando, María Cecilia, ¿qué le podrías decir a ese emprendedor que está un poco cansado ya de las ofertas electorales, de que le van a dar amnistía, por ejemplo, a esa emprendedora que se ve agobiada por el día a día, por la poca venta, porque tal vez de pronto la economía está con los índices un poco bajos por algunos temas externos e incluso globales? ¿Qué le puedes decir a esa emprendedora que están batallando día a día y que todavía confían en nuestro país? Primero, que emprendedor es el que va a iniciar un negocio. Cuando el negocio ya está andando, son empresarios. Y creo que es sumamente importante revalorar la palabra empresario, porque empresario es aquel que construye un país, aquel que contribuye. El Perú es un país de empresarios. Y lo somos todos. El señor que vende helados en su carretilla por las calles es un empresario. La señora que lava ropa en su casa, ropa ajena, es una empresaria. Los vemos en las avenidas vendiendo los queques que hicieron las señoras en casa, vendiendo dulces y caramelos. Ellos son también empresarios, pero son empresarios informales. Y por lo tanto necesitamos elevar el sentido de responsabilidad.
necesitamos capacitarnos, necesitamos crecer y necesitamos involucrarnos en la política, porque todos los peruanos estamos cansados de la clase política que tenemos, que más que clase política es una clase delincuencial. Pero quienes los llevamos al poder somos nosotros los ciudadanos. Tenemos la obligación de informarnos, tenemos la obligación además de entrar a la cancha, de decirles a los políticos que estamos cansados y que no vamos a permitir que sigan destruyéndonos el país. Eso significa que tenemos que asumir una responsabilidad, informarnos, saber por quién estamos votando y una vez que los elegimos y que están en el Congreso o que están en el poder, exigirles que nos rindan cuentas. Pero eso no lo pueden hacer solo unos cuantos, los tenemos que hacer todos los peruanos, es nuestra obligación. Necesitamos construir un país y tenemos que lograrlo juntos. Todos los peruanos hemos recibido un país maravilloso, con enormes recursos naturales, costa, sierra y selva, con una riqueza enorme. Pongámosla en valor y ocupémonos de construir un mejor país para todos. Claro que sí, María Cecilia, por favor. Los empresarios, emprendedoras que quieran saber más de Capitalismo Consciente Perú, alguna página web, redes sociales. Así es, estamos en todas las redes sociales, Capitalismo Chévere en TikTok, Capitalismo Consciente Perú en Instagram, en LinkedIn, estamos también en Twitter, en Facebook, Capitalismo Consciente Perú. Me pueden buscar a mí también, María Cecilia Villegas, estoy en todas las redes con mi nombre y síganos. La página web es Capitalismo Consciente PE. Estamos ahí, compartimos información, estamos trabajando en 9 regiones del país, estamos yendo a trabajar con microempresarios, a contarles cómo se hace empresa y a que sientan que son empresarios y que sean muy orgullosos de lo que están haciendo al contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias, María Cecilia. Felicitaciones por el gran trabajo que realizas y extiende este saludo también para toda la gente de Capitalismo Consciente Perú, ¿no? Siempre estoy viendo que están con presencia en medios y es importante darle valor a todas estas opiniones, ¿no? Sobre todo fomentar todas estas ideas nuevas, pero sobre todo que el Perú confíe un poco más en sí mismo. Muchas gracias por tu participación en el programa. Bueno, y con esto terminamos. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales aquí en Satel Televisión, porque Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima. Muy pronto en Lima. Ibar. La nueva plataforma de taxis por aplicativo ingresa al Perú. Ibar. Amigos, a esta hora ya todo el Perú sabe que mi interés y que mi preocupación está centrada en la educación secundaria, porque allí tenemos 2 problemas. El primero, 9 millones de compatriotas mayores de edad que no terminaron secundaria y que para resolver ese problema hemos construido la plataforma SECREA. Y el segundo, que es donde más mirada tenemos que darle, es que más o menos terminan secundaria 650.000 jóvenes, pero el nivel de conocimiento de ellos no es igual en todo el Perú. El que termina secundaria en Sicuani o en Tarapoto es diferente al que termina secundaria en Miraflores o en La Molina. Para resolver este problema hemos creado una plataforma, lo que los gamers dirían una startup, que se llama Nota 20. En Nota 20 están todos los contenidos para que los jóvenes puedan tener un mismo nivel de conocimientos en todo el Perú. Los invito a visitar y a difundir las 2 plataformas. SECREA para terminar secundaria y Nota 20 para poder uniformizar el nivel de conocimiento de los jóvenes que terminan secundaria.
Aprende y gana dinero con nosotros. Hola, soy Emma Petit del Río y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Somos agentes inmobiliarios reconocidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los inmobiliarios. Con proyectos e inversiones inmobiliarias. Grandes invitados. Área legal, tributación, arquitectura. Inversionistas. Con el equipo de venta necesario para desarrollar tu negocio y llevarlo al éxito. Los inmobiliarios. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Los inmobiliarios por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Desarrollando el Perú. Perú, potencia sudamericana. Con el magíster Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Abordaremos temas de geopolítica, política de Estado y contaremos con grandes invitados. Desarrollando el Perú. Nos encontramos todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Desarrollando el Perú por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Sacia tu sed con el toque puro de agua Pradinet. Contáctanos al 90-3000-757. Yo tomo agua Pradinet.